el 18 de julio de 2026, a las 00:23 hora local, el destructor USS Spruance navegaba en línea de tiro a 90 kilómetros de Bandar Abbas en el Golfo de Omán, con el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln. Llevaba 11 días haciendo lo mismo. Era la 11ª noche de una campaña que ya había convertido buena parte de la costa iraní en cráteres. Pero esta noche había algo nuevo. La flota estadounidense llevaba 6 horas siguiendo el rastro de un submarino iraní, un blanco que no aparecía todas las noches y que, al amanecer, iba a desaparecer para siempre. Y la misión del Spruance era destruir lo que quedaba de los sistemas antiaéreos de la costa y despejar un pasillo limpio hasta él. Desde el puente, el plan se veía impecable. Como cada noche de esa semana, las catapultas del Abraham Lincoln escupían Super Hornets a la oscuridad, cazas FA-18 cargados de bombas guiadas rumbo a la costa, con órdenes de reventar depósitos de misiles, rampas de drones y baterías por toda la provincia de Hormozgan. Y en algún búnker tierra adentro, un general iraní que llevaba una semana viendo arder a su país empezaba a hacer la cuenta de lo que le debían. Pero eso vendría después. Por ahora, los iraníes creían que el verdadero premio de esa noche, el submarino, estaba a salvo, hundido y escondido donde ningún misil podía tocarlo. No sabían que su propio escondite acababa de convertirlo en el objeto más visible de toda la costa. Un submarino sumergido es el blanco más difícil del planeta. Básicamente es un agujero en el mar. No deja estela, no despide calor, no devuelve eco. Puedes lanzar una flota entera a buscarlo durante días y no encontrar nada. Pero esa noche, uno de ellos no estaba bajo el agua. Cuando el sensor infrarrojo de un P-8 Poseidon captó un punto caliente perfectamente inmóvil en el borde del puerto, el operador lo descartó como una falla del equipo. Ese avión es un cazasubmarinos de la Marina, un Boeing 737 de pasajeros reconstruido para la guerra, y no suele equivocarse. Así que el operador lo miró de nuevo. Era un casco, un submarino clase Gadir, 120 toneladas de acero diésel eléctrico, izado fuera del agua dentro de una grúa de mantenimiento como un pez colgado en la báscula del muelle. Antes del amanecer, con la marea baja, la cuadrilla del dique iba a devolverlo al agua, y en cuanto el casco volviera a hundirse, desaparecería sin dejar rastro. Así que la única opción era destruirlo esta noche. Y Estados Unidos tenía solo 2 horas y 24 minutos para lograrlo antes de que amaneciera. Pero entre la flota y aquel casco se extendían 60 kilómetros de agua, y alguien vigilaba esa agua. Así que antes de destruir el submarino, Estados Unidos iba a apagar todo lo demás. Y lo apagó, no con explosiones, con estática. A las 00:41, un EA-18G Growler soltó su carga sobre la costa. Es un Super Hornet al que le arrancaron las bombas y le colgaron cápsulas de interferencia. No derriba a nadie, solo ciega. Esa madrugada llenó las frecuencias iraníes de estática hasta que los radares aún encendidos empezaron a morir uno por uno. Cerca de 90 blancos entre Bandar Abbas, Sirik y Kunarak, todos de la misma manera. Encendían el radar. Y por ese mismo haz les bajaba un misil HARM y los destruía en el impacto. El HARM es un misil antirradiación. Piénsalo como un sabueso que persigue el olor de un radar encendido. Persigue el haz hasta la antena y memoriza el punto exacto de dónde salió. Puedes apagar el radar, pero el sabueso ya sabe dónde vives. Arriba, en las colinas al este del puerto, había un hombre que se sabía esa lección de memoria. El comandante de un Khordad 15 llevaba 3 horas viendo arder a los demás mientras tenía el radar apagado. Esa misma jornada, 2 baterías vecinas habían encendido su antena y de las 2 quedaban 2 cráteres. Pero había un problema. Su sistema necesita 30 segundos de antena encendida para lanzar un Sayar 3 y un HARM cubre esa distancia de vuelta en mucho menos. Encender era firmar su sentencia, así que esperaba, con un dedo apoyado en el interruptor, guardándose su único disparo para algo que valiera la pena morir por ello. Pero todavía no era el momento. Un buen cazador dispara una sola vez y sabe esperar al animal correcto. Pero Irán no iba a encajar los golpes de brazos cruzados. Mar adentro, sobre el Spruance, la tripulación acababa de darse cuenta de que tenían un problema aún mayor. A las 00:53, en el centro de combate del destructor, el oficial de acción táctica, también conocido como Tao, vio nacer un punto en el borde de su radar. Bajo, rápido, pegado al agua, creciendo.
Era un misil antibuque Nord, la copia iraní del C-802 chino, lanzado contra los mismos barcos que llevaban horas destruyendo la costa. Vuela 5 metros sobre las olas, apenas bajo la velocidad del sonido, con 165 kilos de explosivo para partirle el lomo a un barco. Era como un poste de teléfono volador. El Tao tenía 9 segundos, y eran peores de lo normal, porque los Sprons tenían misiles ofensivos saliendo en ese mismo instante. Así que el sistema hizo la única pregunta que importaba: ¿este es de los nuestros? El Aegis, el sistema de combate del destructor, sigue cada misil propio desde el segundo en que sale disparado, y comparte esa información con toda la flota. En la práctica, cada misil amigo nace con algo así como un acta de nacimiento. Se sabe de dónde salió, hacia dónde va y quién lo lanzó, pero este contacto no traía ninguna. Es como ver dos autos idénticos entrar a la misma autopista y la única forma de saber cuál es el del asaltante es la placa y hacia dónde maneja. Este no tenía placa y venía derecho hacia el barco. No había tiempo para dudar. Un SM-2 salió de las celdas de proa y a 18 kilómetros del casco, el Nord se destruyó en una nube de fragmentos. Pero el peligro no había terminado. En la pantalla del Tao aparecía un segundo contacto. Los iraníes no lanzaban un solo Nord, lanzaban en pares, precisamente para esto. Mientras el primer misil moría a 18 kilómetros, el segundo venía justo detrás, escondido en el desorden de humo y metralla que había dejado su hermano. El Aegis tardó una fracción de segundo en decidir si aquello era un misil de verdad o solo un eco de la explosión anterior. A la velocidad del Nord, esa fracción de segundo equivale a 200 metros que ya no se recuperan. Para cuando el sistema confirmó que era real, el misil ya había cruzado el anillo interior de defensa, demasiado cerca para un SM-2. Solo quedaba el último recurso, el Seawiz, un cañón de 20 milímetros que dispara 4.500 proyectiles por minuto. Es el portero, que entra en acción cuando el balón ya dejó atrás a todos los defensas. Sonó como una lona rasgándose junto al oído. El Tao no llegó a ordenarlo. Para cuando un humano decide ya no queda tiempo. El sistema disparó solo. El segundo Nord se deshizo a 800 metros de la proa, tan cerca que sus propios pedazos salpicaron la cubierta. Esquirlas en el mamparo, un sensor arrancado, pintura ardiendo, ninguna baja. Pero el destructor más caro del anillo terminó la madrugada con cicatrices de metralla puestas por un misil de copia china que costó una centésima parte que él. 9 segundos habían estado a 200 metros de ser cero. La pantalla quedó limpia. Bueno, casi. Porque en el borde del puerto, mientras el Tao todavía recuperaba el aliento, algo más se movió. Docenas de lanchas rápidas del CGRI empezaron a salir de los muelles hacia el agua abierta, dejando estelas cortas y veloces, demasiadas para contarlas de un vistazo. El Tao las vio en su pantalla, pero no podía hacer nada con ellas. Su orden era proteger el pasillo hacia la costa, no salir a cazar lanchas que apenas empezaban a moverse, así que las marcó como una amenaza pendiente y las dejó ir. Por ahora, tarde o temprano, alguien tendría que ocuparse de ellas. Faltaban 2 horas para el amanecer, y en las colinas, con el dedo todavía en el interruptor, el comandante del Khordad seguía esperando a que apareciera su blanco. Pero Bandar Abbas no era el único frente de esta guerra. Mientras la costa ardía, a 600 kilómetros de ahí, en el desierto del este de Jordania, Irán ya estaba cobrando la factura de una semana entera de bombardeos. Y un operador de defensa aérea estadounidense estaba a punto de aprender esto por las malas. A la 1:14, la pantalla del operador se llenó de golpe. 8 trazas balísticas subiendo desde el interior de Irán. 8 arcos altos y limpios, todos apuntados al mismo pedazo de arena, la base aérea de Muwafaq Salti, uno de los nudos desde donde Estados Unidos sostenía toda la ofensiva. El operador manejaba una batería Patriot. Estados Unidos las reparte por Medio Oriente como quien reparte extintores, uno por edificio. Y a rezar que no se enciendan todos a la vez, pero esa madrugada le tocó exactamente eso. En los 3 segundos que tardó en contar sus 8 amenazas hizo la peor cuenta de su carrera. La regla no escrita contra un misil balístico es simple. Disparas 2 interceptores por cada uno para asegurar el derribo. 8 misiles entrantes significan 16 interceptores necesarios. Él tenía 14 para 7 blancos. La aritmética era brutal y no admitía apelación. No iba a poder pararlos todos. Tenía que elegir ya a cuál de los 8 dejaría pasar. Así que eligió como te enseñan a elegir. No salvas lo que más quieres, salvas lo que más mata. Descartó el misil que caía hacia pista abierta y hangares vacíos. Dejarlo pasar dolía, pero un cráter en el asfalto no mata a nadie. Y volcó todo lo que tenía sobre las que caían hacia donde dormía y trabajaba la gente. Soltó los interceptores en pares, 1,
2, 3. Arriba, muy arriba, empezaron a florecer los impactos. 4, 5, 6. Estaba acertando. Cada par encontraba su blanco. La pantalla se limpiaba traza por traza y por un instante la aritmética imposible pareció doblarse a su favor. 7. Eligió bien y aún así perdió. Porque la traza que había descartado, la que la aritmética lo obligó a dejar pasar por parecer la menos peligrosa, no caía sobre pista vacía como calculó primero, caía sobre los barracones de la base aérea de Muwafaq Salti, donde en ese momento dormía y trabajaba personal estadounidense. El octavo misil cruzó el último anillo y bajó. En la consola, el símbolo de esa amenaza impactó la base. Los dos se fundieron en uno. Y debajo de esos 2 píxeles, 2 militares estadounidenses dejaron de aparecer en el conteo de la mañana siguiente. El operador había parado 7 de 8, una tasa que cualquier manual llamaría un éxito rotundo. Pero la defensa antimisil no se califica por lo que derribas, se califica por lo único que dejas pasar. Durante horas, la guerra sobre Bandar Abbas se había sentido de un solo lado, pero a la 1:15, Irán le recordó a todo el mundo estadounidense que esto no era una demostración, era una guerra, y las guerras cobran de los dos lados. La noticia subió por la cadena más rápido que cualquier otro reporte de esa noche, y cuando llegó arriba, no hablando nada, lo endureció. Si Irán ya estaba eliminando estadounidenses desde el desierto jordano, entonces cada hora que el submarino siguiera colgado, cada hora que el puerto siguiera respirando, era una hora regalada al enemigo. La orden que bajó al grupo del Abraham Lincoln fue definitiva: cerrar el puerto, destruir al submarino, costara lo que costara. A la 1:31, el cielo sobre Bandar Abbas se abrió. Nadie responde a 2 militares muertos con un solo blanco. Se responde con toda la flota y todo lo que vuela, con las cicatrices de metralla todavía humeando en su proa. El Spruance vació sus tubos verticales. Tomahawks saliendo uno cada pocos segundos. Misiles de crucero que cruzan la distancia de un país entero y aterrizan dentro del largo de un auto estacionado. Detrás llegaron los Super Hornet, que llevaban toda la noche esperando su turno de verdad. La base naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución dejó de ser una base naval. Los sitios de misiles de la costa se volvieron cráteres numerados. El aeropuerto militar tierra adentro perdió su pista en 3 cortes limpios. Un depósito de drones se encendió y siguió ardiendo, solo durante 1 hora, alimentándose de su propio combustible. Vista desde el mar, la costa iraní dejó de ser una línea de luces dispersas y se volvió una sola franja anaranjada, temblorosa, continua. Eso es lo que cuesta matar a 2 estadounidenses. La factura vuelve escrita en fuego a lo largo de 60 kilómetros del litoral. Y en medio de todo ese infierno, un blanco seguía intacto, porque el submarino seguía colgado en su grúa. Había que ir por él, pero antes había que asegurarse de que no escapara. Ahí la ofensiva cambió de objetivo sin bajar de intensidad. Los siguientes Tomahawks no fueron por cuarteles, fueron por caminos. Los puentes de Hormozgan, Geriyev, Khawarizmán. Los cruces que unen Bandar Abbas con Shiraz cayeron uno tras otro. El empalme del ferrocarril quedó cortado. No era destrucción por destrucción, era estrategia. Con los puentes en el fondo del río, ese submarino ya no podía ser remolcado a ningún refugio tierra adentro y por mar no se movería hasta el amanecer. Lo habían encajonado. Faltaba 1 hora para el amanecer y entonces Irán jugó su última carta desde el agua. Las lanchas que el Tao había visto salir de los muelles al principio de la noche y que había marcado como una amenaza pendiente, dejaron de esperar. Eran embarcaciones de ataque rápido del Cuerpo de Guardianes de la Revolución, cascos pequeños, veloces, armados con cohetes y ametralladoras, entrenados para cerrar distancia antes de que un buque grande pudiera reaccionar. Docenas de ellas viraron a la vez hacia la flota y no avanzaron en una sola muralla fácil de barrer, sino dispersas abriéndose en abanico sobre kilómetros de agua negra. Esa dispersión era toda la apuesta. Es la doctrina que Irán llevaba 40 años ensayando, desde la guerra de los petroleros en los años 80. Si sueltas suficientes botes baratos al mismo tiempo, ningún barco puede dispararles a todos antes de que alguno llegue. Un destructor tiene un número limitado de misiles y un número limitado de segundos. 30 lanchas atacando desde 30 ángulos distintos son 30 problemas simultáneos, y basta con que una sola cruce el último anillo para abrirle un boquete a un buque de $1.000 millones. Pero esa fue la primera noche en que el enjambre se topó con la respuesta de verdad. Y la respuesta no estaba en el mar, estaba a 8.000 metros sobre él.
Allá arriba orbitaba un E-2D Hawkeye, un avión de alerta temprana con un gran domo giratorio en el lomo, un radar volador que ve un pedazo de océano tan enorme que ningún vigía en el mástil de un barco podría abarcarlo jamás. Desde esa altura, cada lancha que dejaba una estela se convertía en un punto con un número, y ese número viajaba por la red de datos directo a los cazas que esperaban arriba. El barco en la superficie no tenía que encontrar a las lanchas una por una en la oscuridad. El avión ya las había encontrado todas, de una sola mirada, y le pasó la lista hecha. Es la diferencia entre buscar a alguien que se ahoga metido en el agua entre las olas y verlo todo desde la silla alta del salvavidas. Así, el enjambre dejó de ser un enjambre imposible de contar. Se volvió una lista ordenada de blancos, uno debajo del otro. Quedaba un problema, el mismo de siempre. Matar 30 lanchas de $1,000 con misiles de 2 millones es perder aunque ganes. Así que la solución fueron los APKWS. Un APKWS es un truco barato y brillante. Agarras un cohete tonto y viejo, de esos sin guía que existen desde hace medio siglo, y le atornillas por $25,000 un buscador láser en la punta que lo convierte en un dardo de precisión. Cada Super Hornet carga docenas. Cada disparo cuesta menos que la camioneta que remolcó la lancha hasta el muelle. Por fin, contra una plaga de moscas, alguien traía un matamoscas en vez de un martillo. Los cazas trabajaron la lista de arriba a abajo. Lancha tras lancha se abrió en un geyser de agua blanca, iluminado por debajo por el fuego de la costa. Ninguna se acercó siquiera a un buque estadounidense. 40 años de doctrina, tachados uno por uno con un misil Frankenstein de $25,000. La costa ardía, el enjambre, las lanchas estaban hundidas, y sin embargo, colgado en su grúa, rodeado de todo ese caos, el submarino seguía exactamente donde había empezado la noche, intacto. Faltaban menos de 40 minutos para el amanecer, y la respuesta a ese problema no iba a venir del cielo, iba a venir del agua. A 800 kilómetros de Bandar Abbas, en un contenedor con aire acondicionado a bordo de un buque de la Task Force 59, un operador de 23 años ajustó la silla y miró 2 ventanas de video en una pantalla. No llevaba casco, no llevaba paracaídas, tenía un joystick que no se sentía muy distinto al de una consola de videojuegos. En las 2 ventanas, 3 proas cortaban agua negra rumbo a la costa en llamas. Las 2 cosas que pilotaba se llamaban Corsair, drones de superficie, embarcaciones no tripuladas de 7 metros construidas por una empresa de Austin, Texas, dirigida por un ex comando de la Marina. Cada una carga casi media tonelada de explosivo y corre a más de 35 nudos, gobernada por control remoto desde kilómetros de distancia. La idea no era nueva. Ucrania había hundido barcos rusos así en el Mar Negro, y los hutíes lo habían intentado en el Mar Rojo. Lo nuevo era quién lo controlaba. Por primera vez en la historia, Estados Unidos empujaba drones marinos dentro de un puerto enemigo para matar un buque de guerra. La cuadrilla iraní del dique estaba intranquila. Sabían que algo venía y buscaban en el sitio equivocado. Miraban el cielo, barrían la oscuridad de arriba esperando el aullido de un caza o el silbido de una bomba. Porque así muere la gente en esta guerra, desde lo alto, con ruido y con un piloto al otro lado al que, con suerte, la defensa alcanza a enganchar. En su consola, el operador acercó la primera proa al muelle de mantenimiento como quien estaciona un auto. Un clic. La primera ventana de video se llenó de estática blanca y se apagó. Así se ve una detonación desde dentro del arma que detona. El casco reventó los pilotes que sostenían la grúa. Segundo clic. La segunda proa entró por el hueco que abrió la primera. La tercera ventana ni hizo falta cerrarla. El submarino clase Kadir nunca volvió a tocar el mar. La grúa amarilla que lo sostenía se dobló sobre sí misma y lo dejó caer, retorcido, sobre el hormigón de su propio atracadero. Se acabó el reloj, faltaban 40 minutos para el amanecer y ya no había nada que devolver al agua. El operador anotó la hora en una bitácora. A 60 kilómetros de ahí, en las colinas, el comandante de Khordad seguía esperando con el dedo en el interruptor cuando amaneció. Nunca disparó un solo tiro.
Esa madrugada, en apenas unas horas, la costa de Bandar Abbas perdió sus radares, sus lanchas, buena parte de su litoral y el submarino que más le importaba. Irán acertó una sola vez en el desierto de Jordania y Estados Unidos por su parte aprendió algo que va a repetir en la próxima guerra, que puede hundir un buque enemigo sin arriesgar a un solo piloto, con 3 botes que juntos cuestan menos que el ala de uno de sus cazas. Cambio y fuera.